Persiguiendo el jade, capítulo 129. Conforme avanzaba el otoño, los cielos del norte se volvían cada vez más fríos. Al amanecer, las ramas desnudas de los olmos y álamos del patio se cubrían con una capa de escarcha blanca. Durante el mes que Fan Chanyu pasó recuperándose de sus heridas, su vestimenta cambió de prendas ligeras de verano a ropa gruesa de otoño. Se había lesionado la espalda protegiendo a Yun Qianqian y a su hijo, lo que la dejó temporalmente incapacitada para usar armas. Al encontrar el reposo absoluto insoportablemente aburrido, volvió a sumergirse en los enigmáticos 4 libros y 5 clásicos. En realidad le interesaban más los textos de estrategia militar, pero algunas de las formaciones de batalla mencionadas en estas obras requerían conocimiento de fenómenos celestes y geografía, lo que le causaba a Chanyu tantos quebraderos de cabeza que solo podía avanzar gradualmente, comenzando con los libros para principiantes. Channing había aprendido caracteres con un tutor particular. Aunque sus estudios habían sido, en el mejor de los casos, esporádicos, ahora, al ver a Chanyu leyendo constantemente con un libro en la mano y jugando con Yu Baoer, recuperó repentinamente el interés por el estudio y comenzó a competir con Baoer para quien reconocía más caracteres. Cuando Baoer ya podía recitar poemas sencillos y Channing, incapaz de igualarlo, sintió que su espíritu competitivo se despertaba y se empeñó en encontrar un tutor. El tutor particular que contrataron durante su estancia temporal en Chuzhou no los había seguido de regreso a Jinzhou. Al no tener una residencia fija en ese momento, Chanyu había propuesto la búsqueda de un nuevo tutor. Yu Baoer se ofreció a enseñarle a Channing, pero el orgullo obstinado de la niña le obligó a negarse rotundamente. Aunque Chanyu no había leído mucho, su madre le había obligado a aprender todos los caracteres, así que ella misma empezó a enseñarle. Baoer, siempre estudioso, visitaba a Chanyu a diario para estudiar con ella. Los dos niños solían competir recitando en poesía a ver quién memorizaba más rápido. Y Baoer casi siempre ganaba. Channing se frustraba tanto que casi lloraba, pero su orgullo la contuvo. En lugar de eso, se colocaba en la habitación de Chanyu por la noche con su almohada, diciendo que quería dormir con ella, cuando en realidad buscaba clases particulares para memorizar poemas con antelación. A Chanyu esto le resultaba a la vez divertido y exasperante. Mediante este método, Channing finalmente venció a Baoer varias veces, pero Baoer aprendió tan rápido que, después de que ambos dominaron un poema por día, propuso estudiar 2. Tras haber ganado solo haciendo trampa, Channing se sentía demasiado culpable para negarse, pero no podía dar una razón, así que se limitó a juguetear con su ropa en silencio. Ajeno a todo, Chanyu, al ver que Channing seguía el ritmo, pensó que ambos niños aprendían rápido y accedió a recitar 2 poemas al día. En ese día, como era de esperar, Channing volvió a perder. Cuando la tía Sao les trajo la merienda, Channing se sentó de cara a la esquina en un pequeño taburete, con su pequeño moño lacio y cabizbajo. La tía Sao sonrió. ¿Qué te pasa, Nin Miang? Tu pichero es enorme. Chanyu recostaba en una silla con un libro bajo el sol otoñal. Respondió riendo. Perdió un concurso de recitación de poesía con Baoer. La tía Sao llamó a Channing para que comiera pasteles de osmanthus, riendo entre dientes. Ven a comer, querida. Como tía de Baoer deberías dejarle ganar a veces. Channing jadeó, girando la cabeza bruscamente para mirar emocionada a Baoer. Soy tu tía pequeña. Baoer, al oír esto por primera vez, frunció el ceño con aire infantil. Ning Niang es menor que yo. ¿Cómo debería ser Channing Mei? La tía Sao no pudo evitar sonreír. La edad no determina la antigüedad. Tú llamas tía a Chanyu. Y como Ning Niang es la hermana de Chanyu, ¿acaso no la convierte en tu tía pequeña? Channing, astuta para su edad, se dio cuenta de que había obtenido una ventaja sobre Yu Baoer en términos de antigüedad, e inmediatamente se iluminó sonriendo de oreja a oreja mientras le decía a Baoer: «Rápido, llámame tía pequeña». Fan Chanyu observó a esos 2 niños traviesos y no pudo evitar negar con la cabeza con una risita. Yu Baoer frunció los labios y miró de repente a Fan Chanyu.
Entonces ya no te llamaré tía Chanyu, te llamaré hermana Chanyu. Fan Chanyu acababa de pasar página de su libro cuando escuchó la pregunta de Bauer, que le resultó a la vez divertida y exasperante. Eso no sirve. El rostro de Bauer, ya no tan redondo como antes, frunció el ceño mirando indicios de comportamiento de un niño pequeño mientras preguntaba ¿por qué no? Fan Chanyu respondió, si me llamas hermana, ¿acaso eso no me convertiría en una generación distinta a la de tu madre? Bauer se quedó callado y enfurruñado. Solo Channing se mostraba engreída con una amplia sonrisa. Conforme el sol ascendía, la escarcha matutina de los aleros y las ramas secas se derretían y la luz del amanecer inundaba la habitación. Channing y Bauer recogieron sus libros y comenzaron a recitar, moviendo la cabeza rítmicamente. Fan Chanyu los observó con cariño y un rato antes de recostarse cómodamente en su sillón reclinable. Siegu entró desde el patio para informar, comandante, tenemos un invitado de honor. Fan Chanyu arqueó ligeramente las cejas preguntándose quién de Jinzhou vendría a visitarla. Unos instantes después, Gonsun Jin entró desde el patio, vestido con una túnica blanca, una capa de piel plateada sobre los hombros, sonriendo con la calidad de una brisa primaveral en pleno otoño. Realmente ha pasado mucho tiempo desde que nos separamos en el campo de batalla de la primera línea de Gorge. Ahora la señorita Fan ha ascendido al rango de comandante. Por fin puedo felicitarle en persona. Al ver que era Gonsun Jin, Fan Chanyu se sorprendió sinceramente, se puso de pie para saludarlo. El maestro Gonsun es sin duda un visitante excepcional. Bauer, que nunca había visto a Gonsun Jin, observó con recelo al apuesto hombre desconocido. Channing, sin embargo, corrió hacia Gonsun Jin con su pequeño petardo, gritando alegremente «¡Tío Gonsun!». Gonsun Jin le revolvió el moño a Channing y comentó con seriedad: «Por fin tienes el pelo bien recogido». Channing agitó la flor de terciopelo adornada con campanillas que llevaba en el pelo. «Lo hizo la tía Sao». Gonsun Jin respondió: «Ya me lo imaginaba». Fan Chanyu tosió levemente, interrumpiendo la conversación entre el hombre adulto y el niño. «Mi humilde morada es sencilla, maestro Gonsun. Por favor, póngase cómodo». La tía Sao, intuyendo que Fan Chanyu tenía asuntos oficiales que tratar, convenció a los dos niños para que se fueran con ella. Siegu sirvió té a Gonsun Jin y Fan Chanyu preguntó: ¿No estaba usted en Kanchen, maestro? ¿Qué le trae de repente a Jinzhou? Gonsun Jin tomó un sorbo de té caliente y arqueó una ceja. ¿Acaso la señorita Fan aún no se ha enterado de la noticia? Su Majestad ha decretado que todos los generales que contribuyeron a sofocar la rebelión deben ir a la capital a recibir sus honores. Fan Chanyu dijo: «Me he estado recuperando de mis heridas y no he estado en el servicio del campamento militar, así que todavía no me he enterado de esa noticia». Preguntó con curiosidad: «¿Has venido a unirte al ejército, maestro Gonsun, para visitar juntos la capital?» Gonsun Jin abrió su abanico plegable y dijo misteriosamente: «La familia Gonsun no se involucra en asuntos de la corte. Vine a petición de Xie Yuhan». Al notar la confusión momentánea de Fan Chanyu, hizo una pausa y preguntó: «¿Si Chen nunca te dijo su nombre de cortesía?» Fan Chanyu negó con la cabeza. Antes desconocía la verdadera identidad de Si Chen, pero ahora que la descubrió, ya se habían separado rápidamente sin darles la oportunidad de hablar de esos asuntos en detalle. Ella comentó con cierta novedad: «¿Así que su nombre de cortesía es Liu Hen?» Gonsun Jin dijo con amargura: «El gran tutor Tao lo eligió personalmente para él. Por supuesto que es bueno». Fan Chanyu respondió: «Mi padre adoptivo también me dio un nombre de cortesía». El rostro de Gonsun Jin, de una belleza impactante, se torció de celos al instante. Agarrando una taza de té, miró a Fan Chanyu con profundo resentimiento y dijo: «Está bien, dejemos el tema». Fan Chanyu parecía desconcertada, sin entender por qué Gonsun Jin reaccionaba de esa manera. Pero era cierto que desde hace mucho tiempo que no recibía ninguna carta de Si Chen. Antes de partir hacia la capital le había dicho que, si sucedía algo, debía ignorar cualquier citación para ir a la capital y permanecer en el noroeste. Ahora que había llegado la convocatoria
piscatoria imperial si Chen no había perdido completamente el contacto. Fan Chanyu no estaba segura si de quedarse donde estaba o llevar a Baoer a la capital como se le había ordenado. Ella preguntó: ¿por qué te envió a Jinzhou? Gonsun Jin la miró y reflexionó: eso lo mantendré por secreto por ahora. Pero en la capital de repente empezó a investigar asuntos relacionados con el 16º príncipe. Podría tener algo que ver con la verdad sobre el incidente de Jinzhou. Al mencionar la masacre de Jinzhou, el corazón de Fan Chanyu se encogió de tristeza y por un instante se perdió en sus pensamientos. Gonsun Jin continuó: hoy he venido por dos razones. Primero, para visitar a la señorita Fan, y segundo, para reunirme con el descendiente del príncipe heredero de Yangle. Dio un ligero golpecito a la palma de su mano con el abanico plegado y preguntó: ¿el niño que estaba dentro antes? Ese es el descendiente, ¿no? Fan Chanyu asintió. Gonsun Jin añadió: he oído que la señorita Fan resultó gravemente herida al rescatar al niño. Su partida de la ciudad ese día causó bastante revuelo. Ahora trae al niño a la capital. El general Tang seguramente sospechará. Antes de partir a la capital debería pensar en cómo explicarle el origen del niño. Fan Chanyu preguntó: ¿tienes alguna sugerencia, Gonsun? Gonsun Jin la miró sorprendido, como si se diera cuenta de cuánto había madurado durante el tiempo en el ejército. Dijo: el general Tang es un hombre honesto y con su conexión con el señor He se le puede persuadir. Esto, de hecho, coincidía con los propios pensamientos de Fan Chanyu. Gonsun Jin se quedó menos tiempo del que tardaba en tomarse una taza de té antes de marcharse. Channing y Yu Baoer estaban jugando en el patio. Cuando vieron a Gonsun Jin irse, Channing lo siguió como una pequeña sombra, observándolo hasta la puerta antes de detenerse finalmente, mirando fijamente los grandes y brillantes ojos negros de la niña. El normalmente tacaño Gonsun Jin apretó los dientes y le dio a Channing toda la plata que llevaba encima, diciéndole que comprara espinos confitados. Channing lo llamaba cariñosamente tío Gonsun una y otra vez. Generosa como siempre, compró los espinos confitados y no olvidó compartirlos con Yu Baoer. Pero por primera vez Yu Baoer, que nunca había rechazado nada de lo que ella ofrecía, se negó con semblante severo. Comer demasiados dulces te pudrirá los dientes y te pondrás fea. Channing no temía tener los dientes podridos, pero sí temía ser fea. Dudando, sostuvo los espinos confitados con incertidumbre, sin saber si debía comérselos. Yu Baoer continuó con seriedad: mi madre dice que 9 de cada 10 personas que compran dulce para niños sin motivo son malas personas. Ese hombre de hace un momento me pareció muy sospechoso. Channing se quedó boquiabierta, sorprendida, agarrándose el dobladillo de su ropa y protestó con ansiedad: el tío Gonsun no es así. De repente Yu Baoer preguntó: ¿tienes mucha confianza con él? Channing asintió. Abrigada con su ropa gruesa y tras haber jugado un rato en el patio, había sudado bastante, tenía las mejillas sonrojadas y, bajo la luz del sol, el fino vello de su rostro era claramente visible, dándole una tez delicada y rosada que resultaba absolutamente adorable. Ella dijo: el tío Gonsun me peina muy bien. Yu Baoer observó los pequeños mechones de su suave cabello recogidos y frunció ligeramente los labios. También puedo peinarte bien en el futuro, dijo. Channing aún no sabía peinarse y le resultaba bastante complicado. Al oír la sugerencia de Baoer sintió curiosidad. Sus grandes ojos como uvas se fijaron en él mientras le preguntaba: ¿sabes peinarte? Yu Baoer respondió: puedo aprender. A la mañana siguiente, cuando la tía Sao se levantó temprano para peinar a Channing con pequeños mechones, una figurita se quedó cerca, observando atentamente. La tía Sao rió entre dientes y le dijo a Yu Baoer que no se apresurara, solo podría salir a jugar después de Channing estuviera peinada. Yu Baoer observó atentamente y dijo: no tengo prisa, tómese su tiempo, tía. La tía Sao elogió al niño por ser tan sensato. Fan Chanyu desconocía por completo todo esto. Sus heridas habían sanado del todo y en su primer día regresó al ejército. Tan Peiyee le informó que pronto partirían
hacia la capital. Luego le pidió que se quedara atrás, sacando a colación, como era de esperar, el asunto de Yuba Oer. Fan Chanyu apretó los puños y dijo: me siento culpable por haberle ocultado esto. General, ese niño y su pasado es realmente inusual. Tai Pinyi suspiró. Si planeas llevar al niño con el ejército a la capital, debes contarme todo. Si surge algún imprevisto durante el viaje, no sabré cómo enfrentarlo. Fan Chanyu asintió. Fui despistada. Ese niño es descendiente de Su Alteza el Príncipe Heredero de Yengle. Ante esas palabras, Tai Pinyi se mostró visiblemente conmocionado. Pero se decía que el nieto imperial había muerto, dejó la frase inconclusa. La repentina aparición de este niño, protegido en el secreto de la caballería vestida de sangre, planteó la pregunta: ¿quién había estado intentando matarlo? Sin saber por la implicación de Kimin y Tai Pinyi, supuso que se trataba del emperador y rompió a sudar frío. Tras pasearse varias veces de un lado a otro en la tienda, dijo a Fan Chanyu: lo entiendo, puedes irte. Me encargaré de proporcionarle la protección secreta adicional al joven señor durante la marcha. Fan Chanyu hizo una profunda reverencia. Gracias, general. Tai Pinyi solo pudo señalarla con impotencia y decir: tú. Él suspiró. Preservar este último vestigio del linaje del príncipe heredero de Yengle es nuestro deber como súbditos. Tras 2 meses de marcha, el ejército finalmente llegó a la capital. Gracias al apoyo encubierto de Tai Pinyi, el carruaje de Yuba Oer estuvo custodiando como una fortaleza de hierro durante todo el trayecto, y como se produjeron más incidentes. Las tropas estaban acuarteladas en el campamento de la montaña occidental, afuera de la ciudad, mientras Tai Pinyi seleccionó solo a unos pocos cientos de oficiales meritorios para que entraran con él en la capital. Los funcionarios enviados por la corte para recibirlos habían preparado armaduras de luz brillante recién forjadas, asegurando que las tropas lucieran espléndidas e imponentes al entrar a la ciudad. Tras cambiarse de ropa y refrescarse, el ejército se dirigió a la puerta norte. Fan Chanyu se desempeñó un papel fundamental en la represión de la rebelión. Aunque las recompensas oficiales de la corte aún no se habían anunciado, toda la capital ya conocía a la generala del noroeste. Los guardias de honor con banderas encabezaron la procesión, mientras que las multitudes abarrotadas en las calles victoriaban su regreso triunfal. Fan Chanyu cabalgaba ligeramente detrás de Tai Pinyi, flanqueada por el hijo mayor de He Jingwan. La gente se agolpaba entre las calles arrojándole flores. Como la única generala del ejército, Fan Chanyu destacaba no solo por su imponente presencia, sino por su porte digno. Muchos la aclamaban con entusiasmo, con voces llenas de admiración y alegría, gritando: General Fan. Algunas jóvenes osadas incluso le arrojaron pañuelos directamente a Fan Chanyu. Al enfrentarse a esa semejante escena por primera vez, se sintió algo desconcertada. Decidida a no comprometer su autoridad, mantuvo una expresión severa a caballo, negándose a sonreír. Ella no sabía que esa misma solemnidad solo reforzaba la imagen que tenía de ella como un general formidable e imponente. Entre la multitud que aclamaba, los víteros más fuertes fueron para Fan Chanyu. Incluso jóvenes en la flor de la vida se secaban las lágrimas lamentando: qué lástima que la general Fan sea mujer. De lo contrario, sin duda me casaría con ella. ¿Tiene el general Fan algún hermano en casa? Si no puedo casarme con ella, convertirme en su cuñada sería igual de bueno. La multitud se alborotó tanto que los soldados mantenían el orden. Apenas podían contener a los ciudadanos entusiasmados que se abalanzaban para recibir al ejército victorioso. Sin embargo, en medio de la multitud, Fan Chanyu percibió con claridad la mirada dirigida hacia ella desde la casa de té en la calle. Levantó la cabeza para mirar. La mayoría de las habitaciones privadas en el segundo piso tenían las ventanas completamente abiertas. Detrás de una ventana enrejada entreabierta divisó una figura familiar que la observaba en silencio. Ni siquiera las macetas de crisantemos rojos vibrantes que florecían en el alféizar de la ventana podían eclipsar con sorprendente claridad y la belleza de sus rasgos. Con cuidado de no llamar la atención, Fan Chanyu dejó entrever apenas una leve sonrisa
en sus labios al pasar junto a Sitchen. Desde dentro de la habitación privada, Sitchen contempló a la generala que cabalgaba por la calle, rodeada de vítores y adulación, absorta en sus pensamientos por un instante. Hace un año, en la taberna de Linan, la vio pasar con un cuchillo carnicero en la mano al frente de una bandada de rufianes, una auténtica tirana, ahora montada en un caballo blanco, con arreos de plata, ataviada con una armadura y regresando victoriosa con el ejército entre vítores y júbilos, se había convertido en una general radiante, deslumbrante como el sol. Al contemplar su figura erguida en el caballo, tan recta e inquebrantable como el bambú, Sitchen esbozó una leve sonrisa.